Historia 1. Hayley Creep. Era el 1 de octubre y la fresca brisa de otoño estaba en el aire. Se sentía como el otoño, mi estación favorita. Era el primer otoño que mi novio Carter y yo vivíamos juntos en nuestra nueva casa. Quería sorprender a Carter decorando el lugar con adornos temáticos de otoño y Halloween antes de que llegara del trabajo. Pensé que sería lindo. Compré algunas cosas en Marshalls y en otras tiendas cercanas, y también busqué en algunas aplicaciones y sitios web, especialmente en Facebook Marketplace. Simplemente escribí decoraciones de otoño y un anuncio llamó mucho mi atención. Era una foto de un gran contenedor de plástico verde lleno de decoraciones de otoño. Hice clic para ver más detalles y básicamente decía: todo debe irse. Contenedor entero de decoraciones temáticas de otoño a la venta por un precio barato. El precio era solo 20. Una ganga para ese enorme contenedor lleno de decoraciones. Al final del anuncio también decía: vendiendo otras cosas, vaciando la casa, todo debe irse. Revisa mi perfil. Entonces, hice clic en su perfil y miré algunos de los otros artículos que estaba vendiendo. Había una extraña variedad de cosas. Un supuesto iPhone nuevo por $700. Algunas prendas de ropa femenina y decoraciones navideñas. Había otros artículos, pero no los revisé todos. El perfil en sí era bastante discreto. Todo estaba privado. El nombre del hombre era Cody y la foto de perfil era un primer plano de una gorra gris en la cabeza de alguien, pero su rostro estaba cubierto por la visera de la gorra. La foto de portada era una imagen borrosa de un lago. Le envié un mensaje al perfil y él respondió instantáneamente. Le pregunté qué tipo de decoraciones había en el contenedor y me dijo que de todo tipo: vajilla, decoraciones exteriores, etc. Entonces, emocionada, le dije al hombre que iría a comprarlas ese mismo día, si estaba disponible. Confirmó que estaría por ahí más tarde, cerca de las 9 de la noche, cuando llegara del trabajo. Me envió una dirección. Busqué la dirección en Google Maps y sinceramente no estaba en la mejor zona de la ciudad, pero la casa parecía completamente normal. 2 autos en la entrada, en la imagen de Street View, el césped bien cuidado. Así que acepté ir. Llevé a mi amiga Sally conmigo, solo para estar segura. Fui a recogerla al otro lado de la ciudad y nos dirigimos a la casa de esta persona llamada Cody. Era un viaje de media hora. Sally y yo tuvimos tiempo para ponernos al día durante el camino. Cuando salimos de la autopista y entramos en la ciudad donde estaba la casa, Sally empezó a bromear sobre lo sospechoso que era el lugar. Estaba medio en broma, pero también medio en serio, porque todo el mundo sabe que esa no es la mejor ciudad. Ya estaba oscuro, así que no vimos mucho más que farolas, semáforos y algunas fachadas de tiendas. Cuando nos acercábamos, vi la pantalla de mi teléfono encenderse mientras vibraba en el portavasos de mi coche. En el siguiente semáforo, revisé el teléfono y vi que eran mensajes de Cody en Messenger. Decía: cuando llegues puedes entrar directamente. Le mostré el mensaje a Sally y ella dijo: qué raro. Ambas estuvimos de acuerdo en que era un poco incómodo, así que de todas formas tocaríamos el timbre. Llegamos a la casa y sorprendentemente no había autos en la entrada. Sin embargo, había luces tenues en la casa que apenas podían verse a través de las persianas cerradas de las ventanas. Le envié un mensaje a Cody diciendo: ya estamos aquí, ¿puedes venir a la puerta? Sally y yo observamos la casa mientras esperábamos una respuesta, y las dos notamos al mismo tiempo que una de las persianas
se movió ligeramente, lo que indicaba que alguien nos estaba observando a través de ellas. Luego, rápidamente, la persiana se cerró por completo. Unos segundos después, la puerta principal se abrió y Cody me envió un mensaje diciendo: «Estoy en la puerta. Pueden entrar». La situación era un poco inquietante y me alegré de haber llevado a Sally. Las dos salimos del coche y nos acercamos a la puerta. Antes de llegar demasiado cerca, llamé a Cody varias veces, pero no hubo respuesta. Sally susurró que debíamos irnos. Di unos pasos más y llamé a Cody una vez más, muy alto, y no hubo respuesta. Me di la vuelta y susurré: «Vámonos». Y comenzamos a caminar de regreso al coche. De repente, escuché a un hombre decir: «Oye, estoy aquí dentro». Nos dimos la vuelta y vimos a un hombre en la puerta, pero solo se veía la mitad de su cuerpo. Estaba espiando desde detrás de la puerta. Nos hizo señas para que entráramos. Sally y yo, con cautela, nos volvimos hacia la puerta y comenzamos a caminar de regreso. Cuando me acerqué, él abrió completamente la puerta, pero también salió de nuestra vista. Subimos los escalones y entramos en la casa, manteniendo la puerta principal abierta. Inmediatamente fuimos golpeadas por un olor fuerte, como ese olor a algodón en las casas antiguas, mezclado con algo muy desagradable. Escuchamos pasos rápidos y pesados alejándose hacia otra habitación, seguidos de su voz diciendo: «Está aquí, vengan». Su voz era extrañamente profunda, casi intimidante. Me aseguré de que Sally estuviera justo a mi lado antes de entrar en la habitación contigua. Allí, nos enfrentamos a una escena muy extraña. Una sala de estar tenuemente iluminada, con una deprimente alfombra roja y muebles muy antiguos. Pero el olor en esta habitación era horrible. Olía a muerte. En el medio de la habitación había un contenedor rojo con una tapa verde. Este tal Cody estaba parado justo sobre el contenedor. Esta fue la primera vez que pude verlo claramente, y no era un hombre amigable. Me invitó a abrir el contenedor. Noté que el contenedor no era del mismo color que el de la foto del anuncio de Facebook, y también tenía una forma completamente diferente. Le pedí que lo abriera él, y me dijo: «No eres divertida». Ese comentario ya nos hizo retroceder lentamente hacia la puerta principal, pero cuando levantó la tapa del contenedor y nos golpeó otro olor fétido, nos dimos la vuelta y salimos rápidamente, sin mirar atrás, hasta llegar al coche. Sally me decía que me apurara. Cuando encendí el coche, me di cuenta de que la puerta principal de la casa ya estaba cerrada. No sé si él nos estaba observando por la ventana de nuevo. Nos fuimos rápidamente. Nunca vimos lo que había en ese contenedor, pero definitivamente no eran decoraciones. Después de contarle todo esto a Carter, me pidió la dirección de la casa y le dije que no fuera. Me aseguró que no iría, que solo quería buscar la casa. Al día siguiente, llegó más tarde de lo habitual a casa y me dijo que había pasado por la casa y una mujer mayor abrió la puerta, insistiendo en que vivía sola allí. Carter sabía que no estaba mintiendo porque le mostré todos los mensajes de Facebook con el hombre, que incluían la dirección. Al buscar los registros de esa dirección, efectivamente, el propietario era una mujer de unos 60 años. Fue una experiencia increíblemente perturbadora e inexplicable. Desde entonces, evito ir a casas de personas cuando compro cosas en línea. Historia 2. James Wagon. Fue en 2019 cuando esto ocurrió. Lo recuerdo específicamente porque fue el año en que vivía solo, en Asheville, Carolina del Norte. Me mudé allí por un trabajo temporal y fue una excusa para vivir por mi cuenta por primera vez. Tenía 22 años
y acababa de salir de la universidad. Tenía un apartamento en el centro. Podía caminar a la mayoría de los lugares que necesitaba, pero también tenía mi coche para cuando quería aventurarme fuera de la ciudad. Lo que más me gustaba de Asheville y de Carolina del Norte, en general, era la gran cantidad de senderos para caminatas. Había visitado muchos alrededor de la ciudad, pero uno al que no había ido era el bosque estatal DuPont. Un día decidí ir. El trayecto era de menos de una hora desde Asheville. Era un miércoles cualquiera de octubre. Las hojas empezaban a cambiar de color y era el momento perfecto para una caminata. No tenía trabajo ese día, y como era un día laboral para los demás, probablemente tendría los senderos para mí solo. Llegué al área de estacionamiento del parque y encontré dónde comenzaba uno de los senderos. Caminé un rato y el sendero era sereno. Yo era el único que estaba allí ese día. Era un día nublado y habíamos estado recibiendo mucha lluvia esa semana, lo cual era otra razón por la que quería ir, porque el sendero conducía a unas bonitas cascadas llamadas Triple Falls y High Falls, que serían más impresionantes después de unos días de lluvia. Solo tuve que caminar unos 4 kilómetros antes de llegar a las Triple Falls, que eran un sitio realmente impresionante. Un pequeño dato curioso: una escena de los Juegos del Hambre fue filmada en esta cascada. Tomé algunos videos y fotos mientras me sentaba en una roca. Noté a una mujer en el bosque, en el sendero. Me estaba mirando. Le hice un gesto con la mano para ser cortés. Luego ella simplemente se dio la vuelta y caminó lentamente más adentro del bosque hasta que desapareció de mi vista. No fue algo a lo que le diera una segunda idea. De todos modos, no estaba cansado aún. Literalmente, acababa de comenzar a caminar, así que no me senté mucho tiempo. Me levanté y volví al sendero. No quería intentar escalar las rocas de la cascada, porque estaban increíblemente resbaladizas. Continué subiendo por el sendero y eventualmente llegué al punto más alto de las cascadas, llamado High Falls. Tomé algunos videos y fotos más aquí y me senté en otra roca seca por un rato. Juro que sentí una especie de déjà vu cuando vi a esa mujer otra vez en el bosque, junto al sendero. Una vez más, ella me estaba mirando fijamente. Esta vez no le hice un gesto. En lugar de eso, miré mi teléfono, fingiendo no notarla ni preocuparme. No pude evitar mirar después de unos 10 segundos, y ahora ella se había ido. Si tuviera que adivinar, diría que la mujer tenía unos 55 años. Tenía el cabello corto, rubio grisáceo, según lo que alcancé a ver, pero nuevamente estaba bastante lejos, así que todo esto es lo que pude ver desde la distancia. No vi hacia dónde fue, pero cualquiera que fuera la dirección, yo quería ir en la dirección opuesta. Seguí caminando en la dirección en la que había estado caminando y eventualmente llegué a otro punto de referencia del sendero, el puente cubierto. Me detuve aquí una vez más para tomar un video panorámico y algunas fotos. Bebí un poco de agua y luego miré hacia el final del puente, desde el lado del que había venido. Vi a esa mujer. Juro que no la había visto allí antes de empezar a tomar videos y fotos. Tampoco había oído a nadie caminando detrás de mí. Una vez más, ella me estaba mirando, como si yo estuviera haciendo algo mal. Empezaba a molestarme. Comencé a caminar hacia ella y dije, disculpe, pero ella simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse. De hecho, la velocidad a la que caminaba, para alguien de su edad, era inquietante. Casi me sentí preocupado por la posibilidad de que pudiera ser alguien con necesidades especiales que necesitara ayuda, pero no me convencí a mí mismo para ir tras ella. Simplemente
Me apoyé en el borde del puente durante unos minutos antes de decidir regresar. Ya había estado caminando durante unos 45 minutos y me llevaría otros 45 regresar al coche. Bajando por el sendero, en la dirección por la que había ido esa mujer, pasé junto a una mujer más joven que paseaba a su perro, así que decidí detenerla y preguntarle si había visto pasar a una mujer mayor. Ella dijo que no, y simplemente intenté hacer conversación sobre ello, hablar con alguien sobre lo que había pasado. Le conté cómo seguía viendo a esa mujer aparecer de la nada y mirarme, y luego simplemente alejarse. Se rió y dijo que eso era muy, muy extraño. No quería quitarle mucho tiempo, así que después de reírnos juntos al respecto, seguí mi camino. Durante todo el camino, de regreso al sendero, me volví un poco paranoico de que vería a esa mujer acechando en el fondo en algún lugar otra vez. Pero todo estaba tranquilo. En el camino de regreso, pasé junto a otra persona que me dio una sonrisa amistosa y un saludo con la cabeza. Aparte de eso, llegué a mi coche sin más problemas. Más tarde ese día, salí en una cita con una chica con la que estaba saliendo. Fuimos a nuestro bar local favorito a tomar unas cervezas de calabaza y ver béisbol. Le conté sobre la mujer en el sendero y ella lo encontró divertido, porque honestamente sonaba gracioso. Después de eso, volví a casa. Avancemos hasta esa noche, cuando estaba en la cama. Rara vez me despierto en mitad de la noche. Normalmente, soy un dormilón pesado, así que despertarme en mitad de la noche, en la oscuridad, era inusual. Aún estaba despertando cuando oí algo al pie de mi cama. Miré hacia arriba y vi la figura de una mujer al pie de mi cama. Sentí como si mis entrañas hubieran caído al suelo. Empecé a gritar tan fuerte que estoy seguro de que mis vecinos podrían haberme oído, incluso con las ventanas cerradas. Empecé a arrastrarme contra el cabecero de la cama, tratando de distanciarme lo más posible de la figura femenina al pie de mi cama. Luego, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Dejé de gritar, ahora más concentrado en tratar de recuperar el aliento y calmar mi corazón acelerado. Encendí la lámpara y comencé a gritar: ¿quién está ahí? Escuché, pero no había nada, solo silencio absoluto. Cogí el cuchillo que tenía en la mesita de noche junto a mi cama y salté de la cama. Encendí cada interruptor de luz por el que pasaba hasta que todo el apartamento estuvo iluminado. No había nadie, ni en el armario, ni detrás del sofá, ni debajo de ninguna cama. Así que llamé a mi padre. No sabía qué más hacer. Necesitaba contarle a alguien lo que acababa de pasar. Mi padre, somnoliento, respondió al teléfono y después de explicarle lo sucedido, me dijo que probablemente lo había alucinado mientras aún estaba medio dormido. Me dijo que no estaba completamente despierto y que por eso podía estar viendo cosas. Sabía en el fondo que probablemente tenía razón, pero eso no hacía que la imagen que vi fuera menos real o menos aterradora. Luego le conté sobre la mujer en el parque y cómo la figura al pie de mi cama en realidad se parecía a ella. Me dijo que, si acaso, eso probaba aún más su punto, que mi cerebro había conjurado una imagen familiar de antes ese día. De alguna manera, volví a dormir esa noche, con la puerta de mi dormitorio bloqueada con la cómoda. Por si acaso, no fue hasta 2 días después que escuché de mi madre que su hermana en Alemania había muerto. Nunca había conocido a mi tía. Había estado básicamente distanciada de mi madre, ya que no había salido de Alemania en más de 25 años. Mi madre y mi tío volaron a Alemania para asistir al funeral, y no fue hasta que regresó a casa
y vi la tarjeta de oración con el rostro de mi tía en ella, que una vez más sentí que mis órganos caían al suelo al darme cuenta de que se parecía idénticamente a la mujer que vi en el sendero ese día y que aluciné al pie de mi cama. Esta historia sacudió a toda mi familia, especialmente porque le había contado a mi papá sobre todo esto y la alucinación antes de que siquiera recibiéramos la noticia del fallecimiento de mi tía. Nací católico, pero nunca me consideré muy religioso después de la confirmación. Pero, maldición, esto realmente me pone los pelos de punta y me hace cuestionar exactamente en qué creo. Historia 3. Anonymous. Mi amigo Carlos y yo disfrutamos haciendo tonterías juntos. Hemos sido amigos desde que teníamos 10 años y cuando cumplimos 21 nos convertimos en compañeros de cuarto. Vivíamos en Brunswick, Georgia, donde crecimos, un pequeño pueblo costero con sus pros y contras, pero en general fue un lugar aceptable para crecer. Sin embargo, se volvió aburrido cuando entramos en nuestros 20. De todas maneras, eso no viene al caso. Mientras vivíamos allí, sabíamos de una casa con aspecto espeluznante que se diferenciaba del resto de las casas del pueblo en que parecía construida en otro siglo. Había estado abandonada durante mucho tiempo y nosotros y nuestros amigos inventábamos historias sobre su historia. Era mediados de octubre y todo el mundo estaba en modo Halloween. La gente hacía actividades temáticas de Halloween, como casas embrujadas, laberintos de maíz y cosas por el estilo. Pensamos que sería divertido, un viernes por la noche, entrar en esa casa y explorar. Así que, después de llegar a casa de nuestros trabajos, ambos agarramos bates de béisbol para llevar con nosotros, paramos para comprar comida rápida y cervezas en el camino, y luego condujimos hasta la casa. Aparcamos al final de la calle para no ser sospechosos. Las casas por allí no estaban tan cerca unas de otras, por lo que cada propiedad era bastante grande, lo que significaba que era menos probable que nos atraparan merodeando. Ambos metimos un par de cervezas en nuestras mochilas, aunque no estábamos seguros de por qué pensamos que íbamos a beber allí dentro. Además, escondimos nuestros bates de béisbol en los lados para que nadie nos viera caminando con ellos a altas horas de la noche, pareciendo problemáticos. Caminamos en silencio por la calle, susurrándonos el uno al otro. Nos tomó menos de 5 minutos llegar a la casa. Estaba tan oscuro en esa parte de la calle porque tanto esta casa como la de enfrente no tenían luces encendidas. Ni siquiera había farolas en la calle. Cualquier luz que pudiera haber venido de alguna de las pocas casas con luces encendidas. Desde ese punto, usamos las linternas que trajimos. El césped del frente tenía muchos parches de tierra y la hierba estaba demasiado crecida, con muchas malezas por todas partes. Nos fuimos al patio trasero para buscar un punto de entrada, porque hacerlo en el frente parecía una estupidez, por razones obvias. Sorprendentemente, la puerta trasera ya estaba desbloqueada. El lugar no estaba tapiado ni nada. Las ventanas traseras ni siquiera estaban rotas. Sabíamos que el lugar estaba abandonado. Todo el mundo lo sabía. Entramos directamente. Navegar dentro habría sido imposible si no fuera por nuestras linternas. La casa era más grande que algunas de las casas vecinas, pero el interior se sentía muy estrecho, como si hubiera muchas habitaciones, pero pequeñas, casi dándole a la casa una sensación laberíntica. Carlos entró en otra habitación lejos de mí, y en ese momento me quedé solo. Escuché su voz desde otra habitación diciendo: «Oye, hay muebles por todas partes». Respondí: «Sí, este lugar debió haber sido abandonado a toda prisa. Todo parecía antiguo,
como los muebles de la casa de mi abuela, solo que no se usaban desde hacía años. Caminé por la primera planta y llegué a un pequeño pasillo con varias puertas que conducían a dormitorios. Entré en uno de los dormitorios y era increíblemente estrecho. La cama ocupaba el 80% de la habitación. Revisé algunos cajones de la cómoda, pero parecía que ya los habían revisado. Lo mismo con el armario. Lo único que quedaba, además de los viejos muebles, parecían ser trastos. Escuché a Carlos decir que iba a subir las escaleras y le respondí, «Está bien». Estábamos hablando en un volumen lo suficientemente alto como para que cada uno nos escuchara. Después de revisar el otro dormitorio, en la primera planta, que era igualmente estrecho, regresé al pasillo. Había otras dos puertas, una que conducía a un baño, y al abrir la última puerta, vi una larga escalera que bajaba a un sótano. Decidí, a la mierda, voy a bajar. Comencé a descender los escalones, cada uno chirriando y crujiendo bajo mi peso. Llegué a la mitad cuando me di cuenta de que había un brillo tenue proveniente de allí abajo. Apagué mi linterna. Y sí, todavía había un leve resplandor proveniente de abajo. Debí haberme dado la vuelta y salir en ese momento, como cualquier persona normal. Pero yo hago cosas estúpidas, como si fuera el primero en morir en una película de terror. Continué bajando las escaleras con mi linterna apagada y cuando llegué al fondo, miré alrededor de la pared que separaba las escaleras del resto del sótano y vi lo que apenas iluminaba la habitación. Eran 2 velas altas sobre una mesa, pero eso no fue lo primero que noté. Lo primero que vi fue lo que estaba al lado, una especie de silla mecedora, y estaba meciéndose. Alguien estaba sentado en ella, de espaldas a la escalera. Lo único que podía ver era una mano en uno de los brazos de la silla. Tenía que salir de allí. Comencé a subir las escaleras lo más silenciosamente que pude, con cada crujido haciéndome estremecer de miedo. Estaba a mitad de camino cuando miré hacia abajo y aún podía ver el tenue resplandor de las velas, así que seguí subiendo en silencio. Estaba casi arriba, pero uno de los escalones crujió especialmente fuerte. Me detuve por un momento, apretando los dientes con fuerza. Procedí a subir los últimos escalones y llegué arriba. Me giré para cerrar la puerta, pero noté que ahora estaba completamente oscuro allí abajo. La idea de que las velas se hubieran apagado me dio escalofríos. Cerré la puerta en silencio y luego caminé de puntillas por el laberinto de la casa hasta que encontré las escaleras que subían al piso superior. Me paré al pie de las escaleras y llamé en voz baja a Carlos. No respondió. Suspiré y comencé a subir las escaleras en silencio, repitiendo su nombre. Aún no respondía. Tuve que subir hasta el último escalón, repitiendo su nombre, y él seguía sin responder. Entonces dije, si estás tratando de asustarme, deja de bromear. Hay alguien en el sótano. Tenemos que salir de aquí. Eso llamó su atención, porque salió de una habitación oscura y me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que le explicaría afuera, pero que no estaba bromeando. Me siguió escaleras abajo. Intentaba ser menos sigiloso ahora, porque solo quería salir de esa casa. Nos dirigimos a la puerta trasera por donde entramos, pero al pasar por el pasillo, donde estaba la puerta del sótano, ambos vimos la silueta de un hombre parado frente a la puerta. El tiempo de ser sigilosos había terminado. Seguí repitiendo, solo vete, mientras corríamos fuera y corrimos hacia mi coche. Llegamos al coche en unos 30 segundos. Ya estaba agotado cuando llegamos. Retrocedí el coche por esa calle y comencé a conducirnos a casa. Durante el trayecto fue cuando le expliqué en detalle lo que había visto. Todo lo que Carlos repetía era, ¿qué carajo?
estaba tan incrédulo como yo. Así que, aunque no creo que nadie viviera legalmente en esa casa, sí creo que alguien estaba ocupándola en ese sótano. ¿Quién sabe quién era? Honestamente, no importa. Solo sé que nunca volví a acercarme a esa calle.